Recording in progress. Bienvenidos, estimados estudiantes, a esta tercera cápsula de la asignatura de presupuestos. Bien, vamos a analizar cuáles son las premisas que impactan a los presupuestos y que pueden afectar, por supuesto, a la parte de su demanda o ingresos. Entre los factores que pueden afectar el resultado de un presupuesto tenemos dos tipos de factores: factores externos o llamados también macroeconómicos, o factores internos o también llamados microeconómicos. Analicemos cada uno de ellos y veamos cuál es o cuál depende del control de la organización y cuál no en este contexto. Vamos al primero: los factores macroeconómicos o también llamados factores externos. Son aquellos factores no controlables, ojo en esa parte. Los macroeconómicos la empresa no los puede, en este caso, controlar. Simplemente tiene que limitarse a estudiarlos, a analizarlos y tomar decisiones en función de esos resultados. Porque recordemos que las variables macroeconómicas son básicamente ese termómetro como tal que te indica cómo se encuentra la economía de un país en un periodo determinado. Entre las principales variables macroeconómicas tenemos justamente al Producto Interno Bruto, que muestra en este caso la producción de todo un país en un año en específico, que contiene la información. El Producto Interno Bruto, como sabemos, contiene la información del consumo de un país, tanto de personas naturales como jurídicas, las inversiones que se han realizado en ese país, las exportaciones, las importaciones, el gasto público. Bueno, entonces, dentro del Producto Interno Bruto, relacionado, por supuesto, con la oferta y la demanda, hay que analizar bien justamente esos resultados. Si yo tengo un Producto Interno Bruto que está a la alza, significa que existe consumo dentro del país, dentro de la sociedad. Significa que hay trabajo, significa que en este caso hay inversión que existe gracias al tributo de las empresas y de las personas naturales. Existe mayor gasto público. Bueno, significa que la economía está en desarrollo, está en expansión. Por lo tanto, es muy, muy bueno invertir. Por lo contrario, si tenemos un resultado contrario y un Producto Interno Bruto a la baja o decreciendo, significa que no es un buen momento para invertir. La inflación también es otro indicador económico que muestra justamente, en este caso, cómo se mide el consumo de las personas. Política fiscal y monetaria. Bueno, contamos con política fiscal, sí, monetaria ya no, porque nuestra moneda es una moneda gestionada por otro país. En el tema del dólar lo gestiona Estados Unidos, pero la parte impositiva pues todavía sigue dependiendo del gobierno. El gobierno es el que aprueba o deroga, en este caso, impuestos, que son, en este caso, registrados de manera oficial y aplicados tanto por las personas naturales y jurídicas de nuestra sociedad. Regulaciones arancelarias, estímulos a las exportaciones, dependen principalmente del gobierno. Política laboral también depende de manera específica del gobierno como tal. Un ejemplo: el salario básico, pues al final cada año el gobierno es quien establece, pues, después de que no se hayan podido poner de acuerdo el sector empresarial y el sector laboral, pues al final el gobierno es el que establece cuál es ese salario básico para el siguiente año fiscal. El riesgo país, quien también mide justamente el nivel de endeudamiento de un país y que básicamente pues constantemente se está publicando. En este gobierno se lo enfatiza muchísimo. Se está publicando justamente cuál es su numeración, si está a la baja o si está incrementando. Por lo pronto tenemos un riesgo país que se encuentra a la baja. Comportamiento del tipo de cambio, que bueno, no lo tenemos nosotros porque contamos con una moneda extranjera. Recordemos entonces que las variables macroeconómicas la empresa no las puede manejar, no las puede controlar, sino simplemente estudiarlas y en función de aquello tomar decisiones. Las microeconómicas o factores internos, estas sí son controlables por parte de la empresa porque depende de ellos sus resultados. Un ejemplo, lo vemos en la gráfica, en la estrategia de marketing.
Eso depende de la empresa. La empresa ve con quién pauta, cuánto destina para el recurso publicitario, a qué medios de comunicación va a pautar. La capacidad instalada, es decir, cuánto puede producir a la máxima capacidad de la empresa, eso depende netamente de la empresa. Si la empresa desea incrementar su nivel de producción, pues tendrá que tomar estrategias de las que ya hemos conversado en clase para incrementar su nivel de producción. La política de recursos humanos, cómo contratamos, con qué perfil, eso depende netamente de la empresa. La liquidez también va a depender del control interno que establezca la empresa para poder tener pues la disponibilidad o liquidez que necesita. Las políticas de endeudamiento, eso también depende netamente de la organización, establecer cuál va a ser el perfil del cliente, los requisitos que va a solicitar, con los proveedores también, con qué proveedores va a trabajar, a qué tiempo de pronto va a cancelar un crédito con sus proveedores. Eso depende de las negociaciones que haga la empresa. La rentabilidad esperada también. Los números, los ingresos, la estructura de costos, la estructura de gastos, para determinar cuál es la rentabilidad o utilidad que yo deseo obtener. Eso depende prácticamente de la empresa como tal, de sus administradores, de su alta gerencia, depende básicamente de ellos. Bien, cuando hablamos nosotros de un sistema presupuestario como tal, hablamos básicamente pues de que el presupuesto es un sistema aplicado dentro de la parte administrativa, así como en la administración tenemos varios procesos, como es la planificación, la organización, la integración, la dirección y el control. Dentro del proceso presupuestario también lo tenemos. Un sistema de presupuesto pues se compone de varios elementos que demuestran cómo se distribuyen los recursos tanto en el corto como en el largo plazo. Por lo tanto, la empresa que cuenta o tiene metas al corto, mediano y largo plazo debe establecer de manera correcta sus objetivos y ver cómo distribuye de manera eficiente los recursos. Aquí tenemos entonces cómo es la estructura de manera gráfica de un sistema presupuestario. Tenemos la parte de la planificación, la coordinación de cómo voy a distribuir los recursos, la asignación de recursos de manera eficiente para alcanzar esos resultados y por supuesto la revisión del desempeño, tanto de los recursos como fueron distribuidos, los indicadores de control de gestión, que miden también por supuesto la gestión de las gerencias, de las jefaturas. Y se repite el ciclo porque, lógicamente, pues las metas que tiene la empresa son varias. Entonces, estos son los objetivos del sistema presupuestario. De manera muy breve y general, si hablamos de la planificación, las empresas pues utilizan un sistema de presupuesto para planificar el crecimiento y desarrollo de la organización. Pues se tiene que supervisar justamente cuáles serían las oportunidades, cuáles serían en este caso las debilidades, las amenazas y las inversiones que se tiene que hacer, así como analizar también el tema de su costo. Un ejemplo, si tenemos una tienda de pizza que quiere expandirse a través de acuerdos de franquicia, pues debe desarrollar un sistema de presupuesto. Justamente pues el espacio para las operaciones comerciales, el costo de la formación de esos nuevos propietarios, los gastos de comercialización, de representación y el dinero que se necesita para comprar de pronto los utensilios para elaborar justamente este producto. Siempre todo objetivo empieza por una planificación. La coordinación, pues los sistemas de presupuesto alientan tanto a gerentes y ejecutivos a coordinar y mantener pues costos lo más aterrizados a la realidad de la empresa en función de la rentabilidad que desean obtener. En un sistema de presupuesto es importante que los gerentes conozcan justamente de las restricciones de las otras áreas, ya que el presupuesto no solo se lo asigna a un solo departamento, se lo asigna a todos los departamentos porque todos contribuyen en el logro de un objetivo. Por eso hay que ser lo más aterrizado a la realidad y lo más equitativo al momento de darle los recursos a cada departamento. Un ejemplo, el director del departamento de producción podrá utilizar el presupuesto completo de nómina para sus propias necesidades
dejando al gerente de otro departamento sin la flexibilidad para contratar trabajadores adicionales. Entonces, todas las áreas necesitan de pronto colaboradores, tienen metas, objetivos individuales como área, entonces los recursos tienen que distribuirse de manera equitativa. Por lo tanto, la comunicación es totalmente importante y los departamentos tienen que estar intercomunicados entre sí. Existen reuniones de trabajo en donde se analiza justamente cómo se distribuyen los recursos y tratar de ser lo más equitativo posible. Esa asignación de recursos, entonces, es un objetivo primordial dentro de la organización, ya que recordemos que los recursos son limitados. Cuando hablamos del recurso humano, el recurso financiero, la infraestructura, son recursos limitados. La empresa no los tiene en abundancia, por lo tanto, debe evitar el despilfarro y debe trabajar de manera eficiente en su asignación y el más importante que es el recurso económico, porque todo dentro de la empresa gira en torno al dinero. Ya lo habíamos hablado también en clase. Si la empresa desea contratar, necesita dinero. Si la empresa desea comprar materia prima o, en este caso, inventario, necesita dinero. Si la empresa necesita pagar sus obligaciones con terceros, necesita dinero. Si la empresa necesita desembolsar para gastos, necesita dinero. Entonces, todo gira en torno al dinero. Por tanto, es un recurso muy delicado que tiene que ser distribuido de manera eficiente. Bien, la empresa, en este caso, debe, en base a la alta gerencia, ver las necesidades, ver las prioridades y de esa forma distribuir de manera eficiente ese recurso, especialmente el monetario. Y finalmente la revisión del desempeño, pues en un sistema de presupuesto como tal, es importante medir la eficiencia, ¿no?, del departamento, de la jefatura, de la gerencia y por supuesto del equipo de trabajo. Cuando cuando un departamento funciona por encima del presupuesto, pues los auditores investigan si esa desviación o en este caso esa esos valores que no estaban contemplados, pues se analiza si son o fueron necesarios para lograr un objetivo en particular. Esto también mide un poco la flexibilidad del presupuesto, pero hay situaciones que de pronto ameriten, como también hay situaciones que de pronto no ameriten, porque quizás no se hizo un buen estudio al momento de elaborar el presupuesto. Bien, entonces... ahí hablamos justamente de todo un proceso presupuestario que no solamente implica establecer números como tal, sino también implica de que la organización se enfoque en el desarrollo de estrategias, de decisiones para lograr esas metas. Al final concluimos que los beneficios son mucho mayores que las debilidades y que las limitaciones. Bien, estimados estudiantes. Esa ha sido la tercera y última cápsula. Nos vemos en la siguiente clase en presencial. No olviden revisar la plataforma para el desarrollo de sus actividades. Nos vemos. Muchísimas gracias por su atención.